FM 89.1, Radio Universidad. Y hace un ratito estábamos charlando sobre estos datos que se conocieron respecto a la inflación de diciembre, ¿sí? Cómo finalmente termina cerrando el año, pero para eso lo tenemos del otro lado a Miguel Calvete, que es el titular de INDECOM, que es el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, y además es vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido. Bueno, cuéntenos un poquito qué le pasó, me imagino, cuando vio los números, ¿sí? de la inflación, de lo que fue diciembre, que rondó el 29%, y el año que finalmente cierra con una inflación del 220%. Bueno, a ver, era un poco lo que desde el mes de septiembre veníamos viendo con la espiralización de la inflación que tuvimos, donde ya holgadamente superaba los 2 dígitos y se preveía para el mes de diciembre lo que ocurrió, ¿no? Que nosotros en principio, antes del aumento de combustible, ya teníamos una inflación que estaba en torno al 24%. Obviamente después del aumento del combustible ahí encontramos que el incremento superó en alimentos prácticamente un 34% y un 29,8%, casi un 30% de inflación promedio general, lo que va a ser diciembre. Que justamente lo estamos, en unos días estamos anunciándola. Ahora, en enero vamos a tener un panorama similar. Hay una inercia inflacionaria que la vamos a sufrir, sin lugar a dudas, en enero y febrero. Y estamos viendo un cuatrimestre, diciembre, enero, febrero y marzo, que va a estar en torno a casi 100 puntos, ¿no? La proyección para este año 2024, sin duda, va a ser muy difícil que baje por debajo de entre un promedio de un 12 a un 14% mensual. Estamos hablando, en el mejor de los casos, 140 puntos. Usted recién mencionó el aumento de combustible, ¿no? Y también, bueno, uno no puede dejar de pensar en la devaluación, ¿no? Del 120%. ¿Qué otros elementos o a qué más le puede atribuir estos aumentos que hubo en distintos rubros? A ver, obviamente el reacomodamiento, sinceramiento, con el eufemismo que querramos hablar sobre los precios relativos. La distorsión de precios relativos obviamente fue muy muy fuerte ya en la primera quincena previa a la asunción del presidente Milei, y obviamente en la segunda quincena que lo vimos reflejado, y de hecho en el caso de combustibles todavía queda pendiente un ajuste más. Claro. Ese ajuste va a estar en torno al 20-25%, según lo que nos están anunciando directamente desde el gobierno. Obviamente el combustible es un indicador que impacta sin duda a todos los eslabones de la cadena de distribución y comercialización. En mayor o menor medida, todos los productos se distribuyen a través de logística, y la logística tiene una incidencia directa. El transporte, la logística, la energía, todo eso tiene incidencia directa. Entonces, razón por la cual lo vamos a ver reflejado todavía en los próximos días. Y ahora usted menciona lo de la energía, digo, y todavía no sucedió el aumento de las tarifas y el aumento de lo que va a ser la luz y el gas. Y bueno, eso es otro impacto. Eso impacta también de manera directa no solo sobre los sectores más vulnerables y todos los sectores de la sociedad, el consumidor final, pero sí sobre todo en todo lo que es la industria, ¿no? Tanto las grandes compañías como las pymes. Y eso obviamente genera un derrame en el costo de la energía que va a impactar en los precios. Sí. ¿Y usted tiene una buena expectativa para lo que pueda llegar a suceder o cómo puedan seguir evolucionando la cuestión de los precios? A ver, creo que todos tenemos esperanza. Sin lugar a dudas, todavía no se han reacomodado y regularizado el tema de la distorsión de precios relativos. En la economía hay una distorsión muy grande de precios. Obviamente la gente hoy no se está validando el precio de muchas cosas, incluso de los alimentos, y la gente no compra.
y el hecho de que no compre o cambie por segundas marcas o terceras marcas va a generar una especie de ancla inflacionaria, una suerte de ancla inflacionaria. Pero una ancla inflacionaria que vamos a ver que baje un 15, un 10, un 12%, como ocurrió con la carne, y va a ocurrir con la carne. Es decir, de un aumento muy fuerte o va a bajar un poco. Pero el reacomodamiento ya está. El reacomodamiento de precios ya se dio. Razón por la cual hay alguna esperanza en algunos aspectos. Esperemos que desde lo macro después derrame a lo micro, ¿no? Es decir, el acomodamiento de los indicadores de la macroeconomía después se vean en el día a día, en la economía de nuestros hogares. ¿Qué elementos, por ejemplo, de lo que fue la gestión de Sergio Massa, por ejemplo, o del gobierno anterior, eran las que, por ejemplo, impedían que, como usted lo llame, se sinceren los precios y no estén acomodados a lo que deberían valer? Y bueno, obviamente la escasez de dólares es un tema fundamental, la sobredimensión de la base monetaria, ¿no? Es decir, una expansión muy fuerte de la base monetaria que generó muchos pesos en la calle. La gente se quería sacar esos pesos comprando cualquier cosa, obviamente bienes durables, alimentos. Eso generó sobredemanda, esa sobredemanda a igual oferta o menor oferta incluso, obviamente genera aumento de precios. Y fundamentalmente lo que ha ocurrido es eso en nuestra economía. Básicamente, si estamos con un litro de nafta, son commodities que tienen valores internacionales, se produzcan donde se produzcan. A veces me dan el ejemplo de la carne se produce en Argentina, el alimento balanceado se cultiva en Argentina y se produce en Argentina, los granos es la base, pero tenemos que entender que son valores internacionales de transacción internacional. Es decir, una vaca, un cerdo o un pollo son distintos tipos de envases de granos, y esos envases de granos tienen un valor, y ese valor ante un dólar muy encorsetado, como ocurrió con el dólar oficial hasta hace muy pocos días, obviamente generan una falta de interés tanto por la industria como los exportadores y obviamente para liquidar divisas. Entonces, hoy el gobierno ha comprado casi 3.000 millones de pesos en divisas justamente porque tienen un incentivo aquellos que tienen que liquidar, ¿no? ¿Pero la devaluación también cree que afectó en esto? Ahora, las devaluaciones son sistemáticas de los últimos años, no es que de ahora. Sí, pero la del 120% en un día es bastante importante. La inflación es un impuesto absolutamente distorsivo y es devaluación pura. Básicamente es un deterioro del valor de la moneda. En el caso del dólar oficial, bueno, fue un 120%. Algunos economistas opinaban que debería haber sido más. Bueno, estos son criterios, ¿no? A ver, yo creo que yo soy más, si bien estoy y defiendo el libre mercado, entiendo que en algunos bienes esenciales, alimentos y medicamentos, por ejemplo, sí, la cuna del liberalismo que es Gran Bretaña nos muestra que están monitoreados por el Estado. Sí. Hay un análisis de costo y hay una supervisión por parte del Estado. Es decir, también que los precios estén liberados, pero en aquellos bienes esenciales, sin lugar a dudas que el Estado tiene que intervenir. En eso soy un poco más gradualista. Que había que tomar algunas medidas de shock, sin lugar a dudas, porque si no, ya con el gradualismo hemos probado en otra oportunidad, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay sectores muy vulnerables, sobre todo jubilados, pensionados y menores, donde el Estado tiene que tener la lupa. Miguel, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eduardo Sayago lo saluda. Es decir, que con lo que usted viene evaluando, podemos entender que esta libertad de mercado, digamos, no va a perdonar a los sectores vulnerables, ¿no? Los precios van a seguir escalando y sin mirar a quién afecta, ¿no? Me da la impresión que apunta a todo eso, ¿no? A ver, esto es para todos los niveles socioeconómicos, pero obviamente le impacta mucho más a los sectores asalariados, a los sectores más vulnerables y a los sectores de la economía informal. Es casi un 50% de la población. No nos olvidemos que hasta el 1 de noviembre, hasta el 1 de diciembre, interanualmente el salario de los trabajadores
en relación de dependencia, dentro de la economía formal, tuvieron un deterioro de casi 26% de su capacidad de compra. Y en el caso de los informales, donde incluimos también a jubilados y pensionados, tuvieron casi un tercio, 32,8% de caída en capacidad de compra. Entonces, si a eso le sumamos después la devaluación y los aumentos, hoy no lo tenemos todavía mensurado, pero entendemos que debe estar cerca de un 40%. Sí, digo, porque yo en lo personal no entiendo que en nuestro país, digamos, esto de la libertad de mercado no va a hacer que en realidad bajen los precios. Al contrario, decimos, bueno, tenemos dos empresas de teléfono, se ponen de acuerdo y las dos te cobran lo que quieren. Digo, y pasan todos los rubros. De hecho, en el rubro de ustedes hubo algunas empresas que ya aumentaron por las dudas, digamos, ¿no? Y siguieron aumentando, siguieron la carrera. Exactamente. Ahora, si realmente va a haber una regulación, bueno, esa regulación genere competencia. Y que esa competencia obviamente es la principal herramienta contra la inflación. Si va a haber pocas empresas cartelizadas, bueno, la verdad que la regulación es solamente a los efectos de aumentar precio. Claro, exactamente. Esto pasa en el sector de alimentación y en sectores más concentrados como el caso de medicamentos. Respecto entonces, por lo que estábamos charlando, ¿no? Respecto al DNU, no puedo evitar preguntarle qué opina, si cree que esto va a favorecer a la libre competencia, como lo planteábamos. Bueno, si funcionan las instituciones, por ejemplo, en el caso de la libre competencia, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y los tribunales arbitrales de defensa de la competencia, sin lugar a dudas va a servir. Ahora, sí tiene que funcionar una verdadera desregulación. Eso es un tema fundamental. Respecto al DNU, entiendo que es importante, hay muchas medidas muy interesantes y hay otras que creo que podrían haber pasado a una segunda etapa, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo una segunda etapa? Que podrían haberse charlado, quizás. A ver, más allá de eso, están para debatir en el Congreso, los DNU. Sí. Lo que sí, que es la primera vez en la historia que se han mandado, en principio, más de 600 artículos en uno, 140 y pico el próximo de esta semana, hay otro paquete más. Es decir, es una estrategia política para ver si el Congreso puede tratarlos o no puede tratarlos. De no tratarlos, obviamente, pasan a poder ser aplicados, ¿no? Y eso creo que es la herramienta con la cual está jugando el gobierno. Miguel, te agradezco mucho tu tiempo y esta charla. No, gracias a ustedes. Saludos a todos y bueno, feliz año. Muchas gracias, igualmente. Ahí estábamos hablando con Miguel Calvete, que es el titular del INDECOM, Instituto de Estudio de Consumo Masivo, y vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.